hace unos momentos, te saludo con muchísimo gusto. Estábamos hablando aquí en el noticiero pues de la aprobación, de cómo ha avanzado esta ley que se le conoce como menstruación digna, y vamos a hablar precisamente de las implicaciones que tiene la ley. Y pues comienzo preguntándote precisamente por qué es importante poner el dedo en el renglón de este tema en específico. Hola Sergio, muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Creo que es una pregunta muy importante la que haces, y es ¿por qué, habiendo tantos temas, tantos problemas en nuestro país, por qué el Congreso está legislando el tema de la menstruación y el tema de entregar gratuitamente elementos o productos de higiene femenina? Creo que hay muchas respuestas, pero una es que la menstruación es algo natural y así se tiene que ver como algo natural, y a pesar de ser natural, vulnera muchos derechos como la salud, como la educación, como el trabajo de millones de niñas, adolescentes, mujeres en México y claramente pues también en otras partes del mundo. En ese sentido, creo que uno de los puntos más importantes de este tema es la educación, ¿no? Desafortunadamente, el tema de la menstruación hace que muchas niñas falten a la escuela, que dejen la escuela. De acuerdo con la UNICEF, hizo una encuesta el año pasado en compañía con otras organizaciones civiles y encontró que el 42% de las niñas en el país, o el 42% de las encuestadas, ha faltado alguna vez a la escuela debido a su menstruación. También esta encuesta revela que el 22% de las encuestadas se quedó en casa por miedo a manchar la ropa, y que el 64%, este es una cifra muy alarmante, no recibió educación específica sobre el tema. Bueno, y vamos a hablar ahora pues también de un tema muy específico que tiene que ver con la economía, el acceso que tienen las mujeres o las familias mexicanas a estos productos. Para buena parte de la clase media en este país quizá pues no represente un gasto importante, pero en cuestión de porcentajes, ¿qué representa pues este gasto, esta erogación para la compra de productos de higiene? Creo que desde una postura del privilegio específicamente puede resultar algo banal, algo inútil, pero cuando vemos la realidad del país y cuando salimos de la capital o vemos hacia la periferia, encontramos que la situación es muy delicada. Al año, en promedio, una mujer necesita entre 360 toallas o tampones para poder cubrir este tema de su menstruación. Esto equivale a unos 720 pesos anuales. Para muchas personas, para muchas mujeres, para muchas familias, como bien decías, esto podría significar nada, 700 pesos. ¿Qué son 700 pesos al mes? Bueno, para un hogar que recibe el salario mínimo representa muchísimo, porque es el 5% del total de su gasto. Incluso si ya nos vamos a ver únicamente a la población femenina, encontramos que 4 de cada 10 personas menstruantes viven en pobreza, y justamente esta legislación es para ellas, para todas aquellas que no tienen ese capital para poder cubrir estos productos. Hablamos del contexto en México, dado que pues ahora el tema está en la agenda legislativa, ya lo decimos, ha avanzado y ya veremos si es aprobado o no, si hay algunas modificaciones, pero en otras partes del mundo también ha habido esfuerzos legislativos para darle una menstruación digna a las mujeres, específicamente en esas naciones. ¿Qué nos puedes decir del contexto mundial, Carlos? Sí, a ver, me gustaría decirte que es un tema que va súper avanzado en el mundo y que tenemos excelentes noticias y que tenemos muchos modelos que imitar. Desafortunadamente no es así. El tema ha llegado a distintos congresos y parlamentos en distintas presentaciones, con distintas propuestas. Afortunadamente son 21 países los cuales ya legislaron para quitar el gravamen, es decir, el impuesto a estos productos. Entre ellos encontramos algunos países de África, algunos países latinoamericanos, pero únicamente son tres países los que han legislado algo similar a lo que se propone en México, que es entregar gratuitamente estos productos de higiene femenina en las escuelas o en otros espacios públicos. Estos son Escocia, Nueva Zelanda y Francia, y de hecho sus legislaciones no llevan muchísimo tiempo, apenas arrancaron el año pasado. Escocia fue el primer país, le siguió Nueva Zelanda y Francia, en ese orden que los estamos viendo. Son legislaciones nuevas que algunos surgen como modelos
modelos que se implementaron específicamente en ciertas zonas, que vieron que funcionaban y que ahora se replicaron a nivel nacional. Creo que el tema es muy urgente, muy necesario. Para muchas personas podrá resultar banal, inútil, repito, pero no es así. La menstruación digna es una inversión en el futuro de las generaciones femeninas en nuestro país, en el mundo. Es una inversión para reducir las brechas de género y creo que si llega a aprobarse en el Senado, ojalá que así sea, pueden ser unas grandes noticias positivas para nuestro país. México, ya lo vemos, sería el cuarto país en el mundo en sumarse a este tipo de legislaciones con estos países que ya nos estabas mostrando que no tienen el rezago social que sí tiene nuestro país. Carla Rivera, muchísimas gracias. A ti, que estás muy bien. Me ha caído el 20.